Es un placer presentar al joven evangelista Manuel Azúcar con el testimonio impactante de cómo Cristo hizo un cambio completo en él, con su tema De las tinieblas a la luz. Estimado amigo, la historia que estás por escuchar es la historia real de lo que sucedió en mi vida. Te hablaré de cómo Dios pudo cambiarme cuando todo parecía que ya estaba terminado, cuando parecía que ya no había más solución, cuando creíamos que todas las salidas se habían cerrado y todos los recursos se habían agotado, pero todavía faltaba probar a Cristo. Lo hice y de allí en adelante todo es diferente. Todo ha cambiado. Ahora soy una nueva persona. Es posible que ahora mismo tú te encuentres tras las rejas de una prisión o en tu automóvil con una desesperación que no sabes hacia dónde vas, ni qué rumbo tomar, o quizá estés en tu recámara encerrado, tratando de ahogar la pena o angustia que te destruye poco a poco. Yo tengo buenas noticias para ti. Cualquiera que sea tu necesidad, Dios quiere visitarte. Tan solamente déjale entrar a tu vida, en tu corazón, y verás que todo cambiará de lo negativo a lo positivo. Toda la historia empieza en el año 1960, cuando mi padre y mi madre contraían matrimonio. En el año 1962 nace el primer niño de aquel matrimonio, llamado Moisés. En el año 1964 nacía su servidor el día 9 de marzo. Luego el año 65 nacía Alma. Y el año 1967 nacía William, el niño menor de la familia. Ahora éramos 6 en total en la misma familia. Todo parecía caminar a perfección, cuando de repente el dinero fue el mal de todas las cosas. Mi padre empezó a hacer mucho dinero, era un profesional. Mi madre ahora estaba recibiendo muy poca atención del padre de familia, mi papá. Ahora, cuando todas las cosas parecían caminar bien, el enemigo trató de dividir aquel hogar y lo consiguió. Ya una vez que el hogar se había dispersado, mi madre tomó sus 2 hijos menores y mi padre tomó sus 2 hijos mayores. Mi madre ahora, decepcionada por el dolor que había causado la separación, trata de buscar un nuevo ambiente de vida y decide salir a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Eso fue en el año 1968. Cuando mi madre llegaba a aquella ciudad, todo parecía haber cambiado. Muchas personas creen que el cambiar de vecindad, el cambiar de cultura, el cambiar de lenguaje, el cambiar de tantas otras cosas, quizá sea el cambio total de la vida. Pero, estimado amigo, quizá usted esté huyendo de la dificultad, tratando de cambiarse de ciudad o de compañía, o quizá tratando de buscar otro sitio donde usted pueda quizá encontrar la paz, o quizá usted esté tratando de buscar un poco de diversiones para tratar de olvidar las penas y angustias en que usted vive. Pero eso es falsedad, totalmente falsedad. Mi madre ahora había llegado a Los Ángeles a empezar una nueva vida, quizá a tratar de olvidar todo lo pasado. Pero mientras los años pasaron, llegó el año 1972, cuando yo ya tenía 8 años de edad. Mi hermano mayor era un joven que siempre estaba junto a mi lado. Éramos más que hermanos. Aparte de ser hermanos, éramos muy buenos amigos. Crecimos juntos. Me atrevo a decir también sufrimos juntos. Aunque mi padre, por la gracia de Dios, nos dio todo lo que estuvo a su alcance de darnos. Buenos estudios, buena educación. Todo lo que podía estar al alcance de él lo pudimos conseguir por la gracia de Dios. Pero con todo y eso, nos faltaba el amor maternal, nos faltaba conocer a nuestra madre, nos faltaba saber o tan siquiera saborear lo que era tener o decirle madre o mamá a la propia persona verdaderamente que debía de ocupar el lugar de madre. En el año 1975, las cosas en el hogar allá con mi padre empezaron a cambiar. Mi padre empezó a tomar y a tomar, de tal manera que se volvió alcohólico, perdía los trabajos. De repente, por una firma que hizo
tan solamente a uno de sus mejores amigos, perdió todas sus posesiones prácticamente, y ahora habíamos quedado en la calle, sin nada, sin dinero, prácticamente pobres. Pero en el año 1976, a principios del mismo año 76, mi padre todavía seguía envuelto en el alcoholismo, estaba hundido ya en el vicio, mientras sus dos hijos mayores, Moisés y Manuel, estábamos con él, pasando, o me atrevo a decir, sufriendo las consecuencias de la separación de un hogar. Estimado amigo, quizá usted se haya casado y tenga todas las comodidades que cualquier matrimonio puede desear obtener, pero si Cristo no está en el hogar, difícilmente el hogar puede mantenerse unido. Pero cuando Dios está en el hogar, las cosas son totalmente diferentes. Cuando Cristo está en el hogar, Él es el que dirige todas las cosas, aunque hayan dificultades. Dios da la victoria para poder seguir hacia adelante. Ahora en el año 1976, algo trágico sucede. Mi hermano mayor tuvimos que internarlo en el Hospital General de la ciudad. Mi hermano, el día 19 de diciembre del año 1976, moría. Fue el dolor más grande que jamás haya pasado. Yo tenía tan solamente 12 años de edad. En el mismo 20 de diciembre, un día después de la muerte de mi hermano, mi madre llegaba desde la ciudad de Los Ángeles a traernos. Ella quería llevarnos a la ciudad de Los Ángeles a que pudiéramos obtener buenos estudios y tener una nueva vida y olvidarnos de todo el sufrimiento que habíamos tenido cuando éramos pequeños. Bueno, llegó el día 7 de febrero del año 1977. Nunca olvidaré esta fecha, cuando me despedía de mi padre y ahora volaba directamente a la ciudad de Los Ángeles. Mi madre me había dicho: hijo, vas a tener una nueva vida, todo va a ser diferente ahora, y vas a tener buenos estudios, vas a ser una persona importante en el futuro. Bueno, todo eso me alegraba. Llegué a la ciudad de Los Ángeles el mismo día 7 de febrero del año 1977. Tenía tan solamente 12 años de edad. Recuerdo que mi madre me matriculó en una escuela llamada West Athens en el sur de la ciudad de Los Ángeles. Algo me llamó la atención cuando yo estaba en esta escuela, en el 6º grado. Habían unos jóvenes que se vestían raros, se vestían totalmente diferente a la clase de jóvenes que yo conocía en El Salvador, Centroamérica. Miraba a estos jóvenes y yo le preguntaba a mi madre y le decía: pero mamá, ¿qué clase de jóvenes son estos? Mi madre siempre me decía: hijo, por favor, nunca vaya a hacer amistad con esa clase de jóvenes, ya que son pandilleros. Yo le prometí a mi madre y le digo: está bien, mamá, nunca voy a hacer amistad con ellos. Mi pensamiento era nada más de superar y de tener buenas calificaciones en la escuela. Cuando se llegó el día cuando uno de los jóvenes pandilleros se me acerca y me pregunta: dime cuál es tu nombre. Respondo y le digo: mi nombre es Manuel Azúcar, para servirle. Aquel joven se burló de mí, posiblemente por mi apellido, y me pregunta y me dice: dame tu dinero. Después de unas cortas palabras que habíamos tenido, ya que yo no estaba acostumbrado a la clase de modismos que tenían algunas personas en la ciudad de Los Ángeles, bueno, llegué a la conclusión que lo que aquel joven me pedía, por supuesto, era el dinero, pero él me lo pedía en diferentes formas. Me decía: dame la feria, cosa que para los centroamericanos la feria es un carnaval o juegos mecánicos de ferias que siempre hay en diferentes lugares. Pero ahora que ya había pasado esta prueba, me atrevo a decir, o había pasado esta clase de problemas, yo al menos estaba aprendiendo el habla o aprendiendo los modismos de los diferentes jóvenes que estaban en la misma escuela. Algo sucedió. Aquel joven que siempre me pedía el dinero, le llamaban el Little Man de la pandilla del sur de Los Ángeles. Aquel joven, siempre que yo le entregaba el dinero, daba una sonrisa tan fuerte que me decía: ¿quieres saber una cosa? De aquí en adelante tú serás mi amigo permanente. Bueno, a mí me llamaba la atención, ya que yo no tenía amigos y necesitaba de amigos. Y cuando aquel joven me inspiró confianza, siempre que yo le daba el dinero daba una sonrisa, me miraba y me decía: tú eres uno de mis mejores amigos. Cuando yo miraba a aquellos jóvenes,
que se sonreían al menos conmigo. Yo me ponía tan alegre que la verdad era que quería comprar la amistad con tan solamente el dinero. Llegó el día en que al presumiblemente llamado amigo mío, al que siempre le daba mi dinero, se acercaron unos jóvenes americanos, morenos, de otra pandilla. Yo estaba en el acto cuando de repente estos muchachos se le acercan y le preguntan a Littleman y le dicen, ¿de qué pandilla tú eres? Aquel joven responde con un valor inmenso y le dice, yo soy de la pandilla del sur de Los Ángeles. Aquellos jóvenes morenos americanos sacan un pedazo de hierro cubierto con hule y le pegan en la cabeza a aquel muchacho. Aquel joven queda inconsciente en el mismo momento. Salgo corriendo al ver yo aquella acción de aquellos jóvenes que le habían pegado a mi llamado amigo. Corro hasta el aula donde estábamos estudiando juntos, en la misma escuela, en el mismo pupitre, o debajo de aquel escritorio donde aquel joven tenía sus libros. Corro y encuentro una cadena. Salgo corriendo para encontrarme con los jóvenes morenos americanos, con cadena en mano. Me le quedo viendo a alguno de ellos, y claro está, yo no hablaba inglés para aquel entonces. Aquellos jóvenes empezaron a hablarme, no sé ni entendía lo que me hablaban. Lo único que pude hacer fue tomar revancha de lo que aquellos jóvenes le habían hecho a mi llamado amigo. Tomo la cadena y le trato de pegar a uno de ellos, pero parece ser de que aquel joven no sintió el golpe o el cadenazo que le había pegado. Aquel muchacho saca el mismo pedazo de hierro que había usado para pegar a mi amigo, me pega también y quedé inconsciente por unos momentos. Yo no sé cuántos minutos pasaron, cuando de repente nos vimos rodeados de muchos jóvenes, entre ellos jóvenes de la pandilla a la cual el Littleman pertenecía. Cuando de repente desperté, uno de los jóvenes que era líder de la pandilla, le llamaban el Flaco, se me acerca con su mano derecha, me aprieta mi hombro y me dice, ¿cuál es tu nombre? Miro a aquel joven con una mirada inocente y una sonrisa al misma vez. Lo miro y le digo, mi nombre es Manuel Azúcar para servirle. Aquel joven, con una mirada bastante seria y una sonrisa fría, me mira, me vuelve a apretar fuerte a mi hombro y me dice, de aquí en adelante te vamos a llamar el Sugar de la pandilla del sur de Los Ángeles. Aquello causó mucha emoción y alegría en mi vida, ya que nunca yo pensaba que iba a ser un héroe. Ahora que ya era reconocido como un héroe, me daba cuenta que todo era diferente. Corro donde mi madre y le digo, mamá, ahora me llaman el Sugar. Ahora soy conocido entre los muchachos de la misma pandilla. Mi madre, muy preocupada, me dice, hijo, por favor, trate de no tener amistad con ellos. Pero pasó el tiempo y es aquí donde empieza la segunda parte de este testimonio. Pasó el tiempo y en el año 1977, a mediados del año, por los meses de julio y agosto, recuerdo que me hice de un buen amigo, un amigo bastante cercano a mí. Este joven le llamaban el pobre. Le llamaban el pobre porque no tenía un hogar a donde vivir. Siempre él relataba y me decía, Sugar, cuando yo tenía 8 años de edad, mis padres me abandonaron. Y esa es la historia del por qué le dicen el pobre a aquel joven. Me hice amigo de él cuando de repente aquel joven me dice, Sugar, quiero invitarte a que vengas a tomar algunas sodas conmigo. Yo le digo, muy bien, ya que yo era el mejor comprador de él, como dicen en inglés, el mejor customer. Cuando yo me daba cuenta de que aquel muchacho aparecía con diferentes cosas, le preguntaba, ¿de dónde has sacado esta motocicleta? ¿O de dónde has encontrado esta bicicleta? Sacaba a veces diferentes cosas que a veces yo me preguntaba y decía, pero este joven no trabaja y siempre anda con cosas nuevas. Aquel joven siempre me respondía y me decía, Sugar, esto me costó poco, tan solamente me costó 2 cuadras de correr. Aquello me extrañaba. Miraba al pobre y le decía, pero explícame, ¿cómo está eso? Dime por favor, solamente una carrera te costó. Y me decía, sí, una carrera me costó esta bicicleta. Bueno, dejaba pasar a aquel muchacho. Cuando llegó el día que fuimos caminando, ya que él me había invitado a tomar unas sodas, unos refrescos, llegamos al sur de Los Ángeles, una calle llamada el Segundo Boulevard, la misma avenida también.